Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Capital Humano que hacemos en conjunto con el ecosistema BioBio de BioBio al Mundo. Tenemos una conversación muy interesante en este capítulo. Tenemos acá en el estudio a Carola Lemus. Ella es directora de negocios de Empresas Lemus y ahora recientemente nueva directora en la SET. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por este tiempo. Entendemos que estás con hartas cosas. Tu agenda hoy en día está más llena que nunca. Cuéntanos un poquito, antes de que entremos a hablar de la empresa, de la SET, cuéntanos un poquito también de ti, Carola. Hay mucha gente que quiere conocerte un poco más y saber de dónde viene esta mujer guerrera, empresaria, que ha luchado por la región, por su empresa, bueno, también por su familia, una familia preciosa. Sí. Cuéntanos un poco de ti, de dónde viene toda esta energía, Carola. Bueno, yo soy tomesina, nacida, criada y ojalá muerta aquí en mi pueblo. La verdad es que yo adoro este pueblo. Estudié en una escuela común y corriente de número. Siempre digo yo, estudié en la escuela E440, mucho estilo, porque no todo el mundo tiene ese número. Y la verdad es que yo he sido muy feliz acá en Tomé. He aprendido muchas cosas con la gente con la que me rodeo, en este ámbito y en todos los ámbitos donde en general estoy involucrada. Soy una mujer, soy mamá, soy socia y compañera de Cristian Leva, que es con el que creamos Lemus finalmente. Y claro, mi rol hoy día es de directora de negocios. Siempre me ha gustado emprender, la verdad es que desde que soy muy pequeña, vendiendo desde caluga, pañuelos desechables. Ahí tengo una historia muy entretenida con los pañuelos desechables. y así, siempre en realidad buscando la manera de hacer las cosas diferentes, ¿cachai? Siempre rompiendo. Me gusta mucho vivir fuera de la caja, me aburro rápidamente, entonces como que en definitiva me automotivo desde estar siempre buscando la manera de mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Y ahí aparece la Carola que estudia diseño industrial. Esa es mi carrera original, y después me voy especializando con varios posgrados a lo largo del tiempo hasta que finalmente hoy día ya en el momento en el que estamos hoy día decidí que ya no voy a seguir estudiando en forma así como más estructurada, sino que voy a empezar a buscar cuáles son las cosas que me interesan, y es ahí como aparecen los nuevos emprendimientos en los que estoy trabajando. Qué bueno, ¿cierto? Y varias cosas que estás liderando en este minuto. Sí. Eso sí, me gustaría saber un poco, Carola, cuéntanos, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que es Empresas Lemus? ¿Cuál es tu rol ahí? Porque ese es como tu principal bastión, ¿no? Sí, claro. A partir de eso después viene toda esta otra... Lemus aparece en el 2010, después del terremoto, en el que fuimos muy azotados en la zona. Nosotros ya estábamos aquí. Nosotros vivimos 10 años en Santiago y justo cuando nos volvemos a la zona, el terremoto pasa, así como que nos vinimos a pasar el terremoto. Y en realidad miramos hartos fenómenos que tenían que ver justamente con que la intralogística, que era el desarrollo de Cristian en ese minuto, y había desarrollado su carrera desde que salió de la U, en esta área muy específica que tenía que ver con los laminados en frío, y la intralogística y las bodegas, los grandes centros de distribución. Nos dimos cuenta de que había una cantidad de brechas impresionantes. Siendo el país más sísmico del mundo, no teníamos normativa para poder diseñar estos centros de distribución. Habían muchos factores que se daban por alto y que en definitiva la logística en Chile en el 2010 era una logística bastante básica, si tú querés. Hoy día se ha ido sofisticando. Estamos hoy día en una conversación muy distinta con la que partimos, digamos, pero siempre en la misma línea. Siempre ha sido la intralogística, los estudios de proceso, el ahorro de las empresas. Esto es un dato: las empresas gastan mucho en logística. Un punto en logística de ahorro es mucha plata al final del ejercicio, y nosotros estamos justamente ahí, en el ahorro.
Pero hoy día hay otras herramientas en las que hemos podido ayudar a los clientes, y así hemos ido desarrollando líneas de negocios que tienen que ver con más automatización, con más robótica, con más eficiencia, con más continuidad operativa, con más seguridad. Entonces, Lemus está constantemente sacando al mercado muchos productos, mucha innovación. Así también aparece el primer aislador sísmico de masa, el ISODIS, que es el primero en Chile, el primero en el mundo. Entonces estamos constantemente buscando la manera de romper y hacer las cosas distintas, y en definitiva entregarle al mercado una propuesta distinta. Por eso que ya en unos días más viajo a Colombia, y así estamos dando vueltas por todas partes, entregando la oferta de Lemuse, la oferta chilena, como los especialistas en sismos, digamos. Eso nos da una base muy interesante para poder trabajar, y una propiedad también a la hora de poder plantearle a otros clientes en otras latitudes cómo hacemos las cosas en Chile. Un respaldo, ¿cierto? Sí. Y ahí empieza Lemus. Bueno, es un emprendimiento, parte como un emprendimiento a partir de un gran problema que azota la región, y posteriormente comienza toda una etapa también de innovación. Entonces son herramientas, son situaciones que van ocurriendo dentro de la empresa, y que ustedes también se van haciendo cargo de esto, y les va permitiendo ir desarrollando toda esta experiencia que a la vez les permite salir de Chile y hoy en día estar entregando soluciones en distintos países de Latinoamérica. Y posicionarnos en Chile también, porque también tiene que ver con que la madurez del país en ese minuto, en el terremoto del 2010, no era tal. Entonces, después de eso aparecen cosas como súper importantes que tienen que ver con empujar una normativa para justamente entregarle al país una continuidad operativa. Nosotros nos demoramos después del terremoto en que nos suministraban recursos y elementos de comida y cosas básicas en la región como 1 mes y medio, porque las carreteras estaban cortadas, las bodegas se cayeron todas, en fin, ¿cachai? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Yo sé que Chile tiene una mirada más reactiva, pero nosotros estamos en la prevención. Entonces, ¿cómo diseñamos para que las bodegas soporten un gran sismo y no se caigan enteras, ¿cachai? O sea, para el 2010 se cayeron el 80% de las bodegas. Y los que decían, probados por la naturaleza, claro, se quedaron parados, pero las cargas se volcaron enteras. Entonces, tienes muchos fenómenos dentro de las bodegas, mucha gente trabajando también. Menos mal que el terremoto fue de noche. La cantidad de gente que trabaja en el día en los centros de distribución es una cuestión impresionante. Entonces, un pallet, ya sea de 100 kilos, pero que está a 12 metros, cuando cae, explota cualquiera. Lo va a reventar igual. Entonces, la caída libre de esos elementos también tiene que ver con estas diseño, cosas de las que nos hacemos cargo, ¿cachai? Claro. Diseño, seguridad, prevención, aislación, ¿cachai? En fin. Entonces, hay hartos conceptos que estamos constantemente trabajando en Lemuse desde la innovación. Lemuse parte, de hecho, como una empresa muy innovadora. Muchos clientes nos pedían sistemas de almacenaje, pero empezamos a llevar a los clientes a conversaciones distintas, memorias de cálculo, diseños coherentes, cómo hacemos que tu modelo de negocio se plasme en el centro de distribución de forma amable, que en definitiva te permita ser más productivo, te permita que la gente también esté más segura. Hay muchos conceptos dentro de un centro de distribución, es un mundo precioso. Claro. Pero que estaba definitivamente en el 2010 bien en pañales. ¿Cuáles son la principal oferta que tienen ustedes hoy en día para overseas fuera de Chile? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Por qué lo están llamando? Nosotros vendemos ingeniería, hacemos análisis logístico, que es un análisis muy de pizarra, digamos, con arte indicador, pero un modelo bien de pizarra, mucho terreno, miramos, marcamos tiempos, qué sé yo, vemos flujos. O sea, hay cosas que de pronto cuando hacemos los levantamientos con nuestros clientes nos damos cuenta y decimos, ¿pero cómo? Pero pasa. Y se nota que te gusta mucho igual, aparte se nota que vibras con él. Es que es entretenido, claro. Porque está constantemente cambiando. Entonces es como una fuente de mucha energía, de muchos temas distintos que van a confabular. Están las capacitaciones también, la gente también tiene que saber cómo poder reconocer, por ejemplo, cuando realmente una estructura está dañada o cuando definitivamente simplemente es una cosa menor. Entonces, hay muchos temas alrededor de la intralogística y de la logística que cuando nosotros llegamos no se abordaban. Y hoy día se abordan.
¿sabes? Entonces, después que Lemuse aparece en el mercado, han aparecido muchos Lemuses chiquititos, cosa que me gusta mucho porque también tiene que ver con que el mercado también se está haciendo cargo de buscar una competencia. No puedes ser único en un mercado. Porque tampoco eso te estanca. Genera industria finalmente. Exacto, pero la pega de Lemuse es estar siempre un paso más arriba, ¿sabes? Hoy día estamos desarrollando otra línea de negocio, es muy innovadora y que en definitiva va a cambiar la forma de generar la logística en Chile. Excelente. Bueno, Carola, veo que tienes clara la película, es un manejo total que tienes de lo que haces, se nota que también te apasiona eso, pero no solamente lo único que te apasiona, de hecho nosotros nos conocemos y tuvimos la oportunidad de coincidir en una instancia tan inspiradora, tan potente como es el ecosistema de emprendimiento e innovación del video, el ecosistema BioBio, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco nuestro ecosistema. ¿Cómo llegaste al ecosistema, Carola? ¿Cuándo? Y a partir de eso, ¿cuál es con todas las cosas que han pasado, buenas, malas, eventos temporales, incendios en el verano? Cuéntanos un poco cómo es tu participación y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción respecto a la importancia que tiene el ecosistema? Hay una cosa que siempre, cuando lo conversamos, me gusta mucho del ecosistema y siento que es un lugar muy, muy limpio, donde todo el mundo cabe, donde todo el mundo entra. Lo hemos mantenido un poco fuera de la política de partidista, digamos, de esta como pelea barata de posiciones, de si tú piensas en blanco, yo pienso en negro, pero no con mucho análisis. Esa parte, yo tengo la sensación, y le pongo harto énfasis a eso, siento que en el ecosistema hemos podido controlarla muy bien y no hemos permitido, todos los que componemos el ecosistema, que ya somos como 700, ¿no? Hemos podido mantener esa pureza de conversación, con una mirada muy constructiva y que va directamente relacionada con el emprendimiento y la innovación. Entonces, las conversaciones salen desde ahí y siguen desde ahí, y evidentemente vamos a necesitar agentes públicos y privados que nos ayuden en esta configuración, pero sin tener estos compromisos que finalmente te amarran y que no te permiten avanzar. Entonces, siento que el ecosistema, y de hecho por eso que estoy tan comprometida con él, tomé la vicepresidencia, estoy tan comprometida con él porque ese es el lugar donde se puede construir sanamente. Claro. Y se puede construir futuro y puedes construir con otros, y la colaboración realmente se vive ahí. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho, es un concepto por donde yo paso, digamos, y por donde yo habito. La colaboración, la generosidad. O sea, si yo tengo algo que a ti te sirve, ¿por qué no compartirlo? ¿Sí? Si tú tienes algo, esto es compartir. Tú estás compartiendo conmigo un espacio que es muy tuyo. Y eso se da en el ecosistema. Entonces, esta conversación la podemos hacer más grande. Y lo vivimos cuando hicimos el encuentro de ecosistemas en enero. Y llegaron 11 ecosistemas y nos dimos cuenta que la conversación no era solo nuestra, era una conversación nacional. Entonces, si hoy día los ecosistemas se juntan, podemos hacer una potencia muy generosa, paralela a esta conversación media sucia, ¿cachai?, de lo que significa el emprendimiento y la innovación en un país como Chile. Y yo creo que esa es la clave. Como también siento que hay otras claves que tenemos que empezar otros interruptores que tenemos que empezar a aprender, que los estamos aprendiendo también, pero que tenemos que hacerlo quizás con más fuerza para que el mensaje llegue más rápido. Las nuevas generaciones es importante que también ellos habiten y caminen desde ahí, no desde la sociedad chilena. Ya está media complicada con este cuento de ya, ¿y cómo voy ahí? No sé qué, y el pillo y el gallo que, oh no, sí le fue súper bien. No todo es plata, la plata es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Por eso es el éxito de Lemuse, y por eso, y que en definitiva, el éxito, entendiendo que podemos también pasar los altos y bajos, porque como buena empresa pyme, también tenemos altos y bajos. Hoy día estamos pasando por un bajo, ¿cachai? Pero rápidamente esos bajos nos permiten salir de la caja de confort y empezar a desarrollar líneas de negocio nuevas que le dan al mercado también una frescura y una propuesta distinta. Claro. Entonces, esa actitud es la que creo que es importante que se plasme en las nuevas generaciones y la que trae el ecosistema como propuesta.
los ecosistemas. Exacto, buen punto. Bueno, tocaste ahí un punto relevante, que incluso es más, hasta un grado de satisfacción, el ecosistema Biobío también ha sido parte importante en el desarrollo de este ecosistema nacional que estamos soñando, y ha liderado justamente algunas instancias en donde se ha podido reunir a los distintos ecosistemas regionales, ¿cierto? Bueno, ahí hay una agenda que se quiere continuar desarrollando, y en ese mismo y desde esa misma perspectiva, de manera paralela, a mí me gustaría preguntarte dos cosas. Una, que te lleva como hacia adentro del ecosistema, hacia como el endoecosistema, se podría decir. Tú estás justamente liderando una linda consigna, una idea que es Origen, donde justamente está llevando a cabo en términos concretos acciones que permiten que los niños, los jóvenes en etapa temprana, comiencen a empaparse con todo esto que dice relación con el emprendimiento, la innovación, la articulación, la capacidad de conectar. Cuéntanos un poco de eso, ¿dónde nace esa inspiración? Carol, yo sé que para ti es súper importante, y me gustaría preguntarte de dónde nace y cuáles son los cimientos que sostienen esta idea. Origen, aunque no lo creas, todo parte siempre de Lemuse. Lemuse es una fuente de inspiración bien interesante. Pero Origen tiene que ver con mis caminos, con los caminos que a mí me interesa desarrollar. En el tiempo de la universidad yo fui dirigente estudiantil, que quedó y tenía un fuerte trabajo en eso. Eso queda un poco dormido, aparecen las niñas. Mis hijas son definitivamente mi mejor proyecto. Estoy enamorada de ellas, porque la verdad es que las dos son tremendas mujeres. Y todo esto parte desde ahí, o sea, cómo crío a un par de niñas, ¿cachai? Curiosas, que se comprometen con el resto, ¿cachai? Que miran más allá de su núcleo, que se interesan por lo que está pasando, en fin. Y a la vez aparece con Lemuse muchas charlas en las universidades y todo. Entonces me pasaba que cuando íbamos a dar las charlas con Cristian, me gusta mucho mirar las caras de los niños, de los cabros, y veía algunas caritas, el momento de preguntas. Y los cabros quedaban así como... Y tenían muchas ganas de preguntar, pero no se atrevían a preguntar. Entonces dije yo, y así parte Origen, con una pregunta muy simple. ¿Cómo hago que estos cabros pregunten? ¿Cómo hago que estos chiquillos tengan la confianza y se sientan en la comodidad de poder preguntar? Y aparece Origen. ¿Sabes? Aparece Origen también por una necesidad interna de Lemuse. Desde un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que el producto de la educación chilena a la empresa y a la pyme no le está sirviendo. Muchos viajes también nos han permitido mirar qué está pasando en otros países, y nos hemos dado cuenta de cómo Chile se está quedando un poco atrás en las conversaciones, en la colaboratividad. Entonces, en definitiva, este exceso de egoísmo nos está jugando una mala pasada. Entonces, aparece Origen desde ese concepto. ¿Cómo hacemos que se genere esta conexión? Entonces, Origen es un formato muy pequeño. De hecho, ya está más o menos lista la licencia, porque no quiero que se deforme. Donde un empresario como yo conversa con 2 o 3 niños, pero no es que yo les cuente a ellos. Los niños me preguntan: tía, ¿y cómo partió? Un día me dijo, un día se levantó, se estiró y dijo: hoy día voy a ser empresaria. Entonces, al principio cuando se creó Origen, era para ellos, para los niños, para los jóvenes, pero lo que nos regaló a nosotros, que tú también lo viste una vez, lo que nos regala a nosotros los empresarios, es volver a esas preguntas que nos hicimos yo en mi caso, 17 años atrás. Entonces, ¿cómo parte Lemuse? ¿Cómo parte Origen? O sea, los cabros chicos te preguntan y evidentemente vuelves a ese momento y te vuelves a hacer esas preguntas. Y es increíble lo que le pasa a nuestros emprendimientos cuando nos hacemos esas preguntas, porque volvemos como a refrescarlo, volvemos a darle como una mirada distinta ya desde la distancia, desde todo este camino que ya hemos recorrido, y que en definitiva vuelvo al origen, vuelvo al principio y lo miro desde acá y digo: wow.
O sea que hasta el nombre tiene una lógica y justamente impacta en el desarrollo y la implementación del trabajo que se está realizando. Exacto. Ahora, ese trabajo en parte también lo has podido ir canalizando justamente en alguna instancia dentro del ecosistema BioBio, pero al mismo tiempo quieres más, ¿cierto? Estás buscando otras instancias, estás buscando crecer. Estoy armando una empresa con toda esta propuesta. Porque en definitiva, al principio era origen y era como una cosa muy spot, pero hoy día definitivamente hay empresas que me están pidiendo hacer orígenes con sus nombres, digamos, y ahí yo estoy armando un producto. Es que en base al impacto tú te has dado cuenta que realmente, bueno, parte de eso también es adjunto a la matriz de origen, que es darse cuenta que como sociedad necesitamos que las nuevas generaciones Así es. Comiencen a sostener conversaciones o a contar con recursos de conocimiento, de conceptualizaciones que les permiten desarrollarse en un mundo de innovación y de qué está pasando y de lo que está pasando afuera. Claro. Si es tan simple como, oye, sales y miras hoy día con la cantidad de tecnología que tenemos y con la cantidad de información, los cabros deberían estar muy complicados por lo que está pasando afuera. En marzo fuimos a China y ellos no están a kilómetros de nosotros, están a generaciones de nosotros. Estamos muy atrás. Entonces, si no nos hacemos cargo rápido de esto. Ahora, yo tengo súper claro que lo que estoy postulando hoy día con Origen y con mi centro de entrenamiento es Origen también tiene que ver con un trabajo que no voy a tener resultados inmediatos. Porque todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con cambios sociales, ¿cachai? Son efectos de larga data. Pero alguien tiene que partir, ¿cachai? Y el ecosistema, sin duda, es un lugar muy fértil para poder empujar este tipo de instancias, pero a la vez también la empresa privada se está dando cuenta de que también tiene que aportar ahí, a través de el concepto que es un concepto muy bonito, que es la redarquía, ¿sabes? O sea, hoy día somos redes. El gallo que dice, no, si yo lo hago solo, está sonado. No funciona así ahora. Se necesita la comunidad, ¿cierto? Y para eso también están los ecosistemas que están apuntando y apostando a eso. Ahora, Carola, esto es también desde adentro, que va a tener claramente un impacto afuera, pero tú también llevas de manera natural, porque todos lo hemos visto, ¿sí? Te has logrado posicionar en distintas instancias, no solamente en la región del Biobío, sino que también en actividades en Santiago. Ya te estás haciendo una voz autorizada para hablar de distintas temáticas, y en ese sentido, en algún punto te candidatearon a la SECH. Cuéntanos un poquito de eso. A la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿cierto? Uh-huh. Cuéntanos un poco de eso, cómo ha sido esa experiencia y bueno, también la buena noticia de que acabas de ser electa dentro del directorio. Dentro del directorio, sí. Ha sido simpático, hay que reconocerlo, un mundo que no conozco, un mundo más político, sin duda, mucha negociación, es un mundo en el que no estoy acostumbrada, estoy muy de observadora, estoy aprendiendo muchísimo respecto de cómo funciona esta mecánica. En la SECH es muy concreto mi propuesta, emprendimiento en etapas tempranas, simple. Necesito que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia se sienten, nos sentemos a ver cómo lo hacemos para que esta conversación empiece a germinar desde muy pequeños. Ojalá desde pequeños. Que los niños en el jardín infantil aprendan a jugar a la venta y a la transacción y a las ideas y al cómo desarrollo, oye, desde un barquito de papel y cómo lo hago funcionar y cuál es mi oferta, qué sé yo. Que los niños entiendan y empiecen desde muy pequeños a entender cuál es su talento. Pero eso sí es un anhelo, yo creo que no es exclusivo de esta generación. Yo creo que es una conversación que lleva décadas. Sí. ¿Cuál es el punto o cuál es el actual estado de la sociedad o de la mentalidad o de las propuestas que existen? Te estás metiendo en un terreno donde yo tengo una posición, ¿cómo decirlo? Una opinión y un análisis muy agudo. Siento que los equilibrios los estamos perdiendo como país.
y como mundo. Nos estamos dejando de cuidar. Y cuando nos dejamos de cuidar, empezamos a perder la ética y los valores y empezamos a cruzar los límites, ¿cachai? Hoy día se instala la mentira como parte de una verdad que, claro, al final genera ruido, genera confusión, como hoy día ya está todo tan manoseado, ¿cachai? Ya no vamos a la fuente, nos quedamos como la noticia, así como la cosa cortita, la inmediatez. Estamos dañando, para mi gusto, el recurso más importante que tenemos, que son los jóvenes y los niños. Entonces, si no paramos eso, ¿cachai? El país y el mundo lo va a pasar muy mal. Entonces, yo siempre he pensado, como, a pesar de que soy una empresaria y definitivamente es el lugar donde quiero estar, que el tejido empresarial, el tejido económico, el tejido cultural y todos los tejidos sociales no tienen ningún sentido si nuestro tejido social no está bien armado. Porque si no estamos bien sólidos ahí, cualquier tejido que armemos se va a caer. Entonces es muy importante que cuando las propuestas salen al mercado nos tengamos que hacer cargo de la globalidad. Lo que nos pasó con Lemuse, ¿cachai? Cuando llegamos al 2010 aquí y nos dimos cuenta que no había norma, bueno, hay que empujar una norma. Somos el país más sísmico del mundo y no tenemos norma. Ahora tenemos norma. ¿Cachai? Entonces, desde la 8ª región hemos podido empujar políticas públicas, hemos podido empujar conversaciones, hemos podido empujar formas de hacer y de ver, en el caso de Lemuse, la logística de forma distinta, pero también desde el ecosistema, también desde la 8ª región hemos podido empujar formas de hacer distintas, de cómo llegar a los niños y poder parar este caballo alocado de egoísmo que nos tiene atrapados, ¿cachai? Pero yo tengo mucha esperanza, porque cada vez que aparece un origen, la verdad es que lo que se genera ahí es atómico. Mágico. Es increíble. Entonces, siento que vamos bien, que evidentemente es un trabajo lento, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo con constancia, con compromiso, ¿cachai? Y los compromisos están. ¿Supiste tú que, yo no sé si te conté, pero alguna vez abrimos un farm para incorporar empresarios que estuvieran dispuestos a origen? 2 días. Y en 2 días se inscribieron 280 empresarios. Lo tuvimos que cerrar porque teníamos que clasificarlo, ¿está? Entonces las voluntades están. Los empresarios quieren aportar. Los empresarios quieren estar. Faltaban los puntos de encuentro. Faltaba y que es lo que tú estás haciendo. El lugar, ¿cachai? Claro. De manera fantástica y claramente un impacto muy positivo en el ecosistema, no solamente el Biobío, sino que a nivel nacional. Ahora, esa instancia, desde esta posición nueva que va a ser la SECH, me imagino, bueno, este va a ser uno de los bastiones que tú vas a llevar adelante. Sí. ¿Qué más piensas al respecto? ¿O estás en una etapa inicial? ¿Todavía están viendo cuáles van a ser tu lineamientos de trabajo? ¿O parte de lo que ya está? Yo siempre soy súper clara. Yo partí y me postulé en la SECH con esta propuesta, emprendimientos en etapas tempranas. Perfecto. Como la mujer de región que soy. Eso, y te deseamos el mayor de los éxitos. Sí, Carola, mira, estamos ya terminando nuestra conversación. Me gustaría que tú puedas darnos alguna reflexión, algún mensaje que a ti te gustaría reforzar. En la universidad, cuando hago clases con los chicos de la Federico Santa María, y cuando converso mucho con los chiquillos de la Católica, y en general con los niños de las universidades en las que participo, siempre les digo lo mismo. Piensen en esa cosa que estoy haciendo que le sirve al resto. Eso para mí es muy importante. Yo hoy día tengo una propuesta que puedo colocarla al servicio de los demás. Eso. Qué lindo mensaje. Carola, muchísimas gracias por esta conversación. Estoy seguro que te llevarán muy buenas oportunidades en los distintos lugares donde estás llegando, no solamente a la SECH, sino que en toda la negociación, todos los aspectos en términos de negocio, de avance y de crecimiento como empresa, y también en el ecosistema Biobío, y te deseamos la mayor de los éxitos. Sabes que también vas a poder contar siempre con nosotros. Nos va a ir bien, sin duda. Comunicaciones, Capital Digital y Southern desde el ecosistema Biobío. Hay que sacar a Capital Digital de la región, hay que empezar a lanzarlo a Latinoamérica. Ahí vamos a ver. Así que bueno, una interesante conversación que tuvimos con Carola Lemuse, de Empresas Lemuse,
vicepresidenta del ecosistema BioBio, actualmente, bueno, una líder innata no solamente en la región, sino que en el país, con distintos desafíos nacionales e internacionales, con distintas acciones que está desarrollando y llevando adelante. Entonces, una tremenda conversación, te agradecemos mucho, Carola, este espacio, y estoy seguro que esta no va a ser la última conversación. Vamos a estar muy pendientes de lo que estás desarrollando en Santiago, en la empresa, para posteriormente ir tomando el pulso y ver cuáles son los avances que has tenido. Así que muchísimas gracias, Carola. Gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente tenemos que desplegar esto por todo Chile y hay que pensar en el mundo. Los niños de todo el mundo necesitan esta conversación. Así que vamos a ir por ellos. Eso, así que bueno, ya nos despedimos. Un abrazo grande y atentos al próximo capítulo de su podcast Capital Humano y de BioBio Mundo del ecosistema BioBio y Capital Digital. Chao, chao.